Ya, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando quiera que me quieras escuchar. Acá estamos los cretinos bastardos en un programa más, esta vez sobre la peste de Albert Camus. Acá está. Y hoy vamos a hablar de este libro. Una de las novelas más interesantes. Sí, es interesante. Me causó Es mucha, interesante. me causó mucho intriga. No sé, sentí la pérdida. Yo con este libro sentí la pérdida. Sentí la añoranza, la pérdida. Más que estamos en esta pandemia, pero cuando salía a la calle... Ay, tú cuando no con tus términos francés. Y cuando salía a la calle se me olvidaba porque veía a la gente que salía a caminar simplemente con una nueva moda, que es de la mascarilla. Pero en sí ya regresó para mí todo, ¿eh? O sea, simplemente hay más policías caminando, eso sí, pero en sí... Oye, ¿por tu casa pasaron helicópteros? No, Con esa ahí, acá sí hubo dos helicópteros, así como si estuvieran buscando a un ladrón. no, es que por tu casa asesinan gente, pero por acá no, ya no, ya. Por mi casa no asesinan gente. Es lo que tú crees. Bueno, entonces, ¿puedo comenzar por favor hablando un poco del autor? Adelante. Muy bien, como todos saben, ya, Bueno. Albert Camus es un ensayista, es un ensayista, dramaturgo, filósofo, ¿no? Albert, por favor, es que a mí me encanta Albert Camus, ¿no? Entonces, periodista, Ha hecho lo que yo, excepto por el premio Nobel, ha hecho lo que yo. periodista. Ah, por favor, te falta mucho para hacer todo lo que eso. A ver, he hecho novela. No, te quiero terminar. Ensayos sí has hecho. Te quiero Has hecho terminar. ensayos. He hecho novela. Bueno, te quiero ¿Qué terminar. novela? La que estoy terminando. He hecho Ah, libre pero cuento. todavía no puedes decir que has hecho hasta que no la termines. He hecho cuentos. Luego, filósofo, bueno, sí has filosofado. He hecho de cuentos. He hecho de Es poemas. dramaturgo. Y he hecho de ensayos, de cartas. Y ahora estaba pensando hacer mi drama. Nada más Y por eso. periodismo. Porque él fue periodista también. He hecho artículos. Perdón. Muy bien. Bueno, como les decía, Albert Camus nació un 7 de noviembre de 1913. Entonces, ¡Hala! como ya fue ensayista, sí, me encanta. Uy, si supieras, yo me he comido todo de él. Es una manera bonita de decir, no quiere decir otra cosa. Entonces, bueno, como decía, era ensayista, filósofo. Creo que su filosofía es uno de los elementos de lo absurdo del existencialismo, ¿no? Del absurdo. Muy bien, entonces, Sí. él nació en Argelia, ¿no? O sea, Arjal. es Argelia, pero poco a poco después se trasladó a Francia. Muy joven participó Pero en Argel no era una colonia de Francia. Argelia, no sé, ahí dice, yo me acuerdo que decía siempre en los libros cuando yo lo leo, dice Argelia, ¿no? Pero no especifica. Argel. Pero bueno, Argelia, muy joven, se podría decir, cuando dicen demasiado joven, quiere decir, pues yo supongo unos 17, 18 años, ¿no? A temprana edad, más o menos, dice que estuvo en estas, ¿cómo se llama? En estos partidos comunistas, se podría decir, no sé si tú sabías algo de eso. En las ligas comunistas. El Partido Comunista fue muy joven cuando entró, Ya. ¿sí? Más o menos en el año de 1917, y ahí en donde empezó su vida, tuvo una vida muy intensa, se podría decir, como todo escritor. Era una persona muy enigmática, era una persona que le gusta bastante leer. Incluso cuando era niño no era muy proclive a esto, ¿no? A hacer La literatura. Eso fue gracias a un maestro que tuvo, que incluso después, más adelante lo diré, le dedica una carta después de haber ganado el premio Nobel. Lo primero que pensó fue en su madre y en este maestro que le inculcó que gracias a él no sería nada o no estaría donde está ahora, ¿ya? Entonces, el premio Nobel, justamente vamos a hablar de la peste. La peste. ¿No? Más que todo su producción literaria, ¿no? Fue un premio a la producción literaria que Albert Camus hizo durante toda su vida. Premio Nobel de Literatura se ganó. Pues. Claro, en 1957 fue el año que Albert Camus ganó el premio Nobel, ¿no? Y una de sus obras, o una de las tantas obras que fue la puesta muy significativa para él, fue a raíz de que justamente él tiene una anécdota, ¿no? Que en un pueblito donde él conocía se suscitó una epidemia, que fue controlada, ¿no? Pero pasó de una manera que la gente se asustó, hubo alboroto, pero ahí quedó. Entonces Albert Camus pensó, ¿y qué pasaría si esa peste no fuera nunca controlada? Entonces, ahí donde más o menos se ideó lo que vendría a ser su novela más famosa, ¿no? En la cual después nuestro estimado amigo Richard nos va a hablar, pero una de las obras que también escribió fue El extranjero,
Ay, el mito de Sísifo. El mito de Sísifo fue... ¿De Sísifo o de Sísifo? Sísifo, ¿no? ¿Cómo se escribe? Perdón, ¿cómo se pronuncia? Sísifo. Ajá, creo que Sísifo. ¿Ya? Y luego la obra. No faltaba su obra de teatro Calígula, ¿no? Como ustedes saben, Calígula... ¿Él hizo Calígula? Sí, hizo una obra de teatro Calígula. Después escribió uno sobre el premio a la crítica, El hombre rebelde, en fin, toda esa producción literaria. Cuando ganó el premio Nobel, ¿no? Este gran escritor, lo primero que hizo fue escribir una carta corta a su profesor Luis Germain, Luis, pero en sí es Luis, ¿no? En el castellano es Luis Germain, dedicándolo, pues, diciéndole, ¿no? Que gracias a él y su dedicación, incluso porque él viene nunca conoció a su padre murió en la Primera Guerra Mundial, nunca lo conoció, pero su madre era una persona, pues, analfabeta y ella era sordomuda. Entonces él, pues, cuando vieron este talento de Camus sobre la manera de la literatura desde pequeño, entonces el profesor lo inculcó a seguir. Y es por eso que cuando él gana el premio, le agradece bastante, porque él se sigue sintiendo alumno hacia él, ¿no? Y también el premio Nobel se lo dedicó a él. Muy bien, pero como todo escritor tiene una vida, muchos dicen que bastante de sus escritos están basados en su filosofía, lo que él no se creía. Y también podemos recalcar que, bueno, Camus, así como fue rápidamente famoso, también, pues, nos dejó muy rápidamente, ¿no? Un accidente que estaba su esposa y sus 2 hijos conducidos por su editor, ¿no? Que conducían por las calles de Francia, no me acuerdo la ruta, pero hubo un terrible accidente donde nos fallece este escritor, que en su momento no fue muy... ¿cómo lo llama cuando alguien muere y pronto fue que todo el mundo lo sepa? No, se tardó bastante en conocer la muerte de este escritor. Pero lo más irónico es que uno de los críticos, uno de los periodistas que tuvieron esa información de decir sobre la muerte de Albert Camus, citó algo de un día antes, y Camus en una entrevista había dicho que lo más, ¿cómo fue? No conozco algo más estúpido o idiota de morir en un accidente de auto. Y mire, qué ironía, sin querer, de repente habrá invocado, ¿no? Y muere también en un accidente de tránsito. Habrá invocado la muerte, dices. ¿No? Entonces ahí, pues, a los 47 años nos dejó Albert Camus, quizás todo un legado, ¿no? Y quizás más que la pérdida, indudablemente, porque él todavía estaba en todo el auge, porque hace 3 años nomás que había ganado el premio Nobel y ya se estaba haciendo muy reconocido. Entonces, esa es la pequeña presentación que yo puedo dar de él. Pequeña, claro. Canta Albert Camus, mi compañero lo sabe. Y bueno, ahora le dejo, pues, que mi amigo empiece con la novela de la peste, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuántos libros te has leído de Camus? Bueno, yo me he leído de la peste, pero no he comprado, pues. Más me gusta. Hoy tú te puedes burlando, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tengo Calígula. Ah. Por eso sé bastante de Calígula. No se diga más. Y además lo pienso hacer, como nos toca la temporada de teatro, lo pienso hacer. Calígula es uno de mis primeros, está en mi lista. ¿Y quién te ha autorizado? De Albert Camus. ¿Quién te ha autorizado eso? Discúlpeme. Espérate que te dé después de detrás de cámaras tu par de nalgadas, ¿sí? Nalgadas, Dios mío, no. Y ya quédate nalgadas como niño malcriado que eres. Ya. Escúchenme. De Albert Camus he leído 2 libros, ¿ya? Eso sí, quiero también presentar. De los 5 que sí te había leído, ¿cuánto te has leído? Y él dice, he leído 2. Me he leído 2 libros. Yo esperaba que dijeras, yo me he leído las 5, El extranjero, El mito de Sísifo, Calígula, El premio a la crítica, nada. Solamente 2 libros. ¿Cuál fue? Una La peste y la otra. El extranjero. He leído 2 libros y creo que es muy bueno, ¿ah? O sea, no puedo negarme que es encantador. Es encantador. Sí, así que es muy bueno. Y cuando hagamos nuestra temporada de premios Nobel, que ahora estoy dando la primicia, nuestra temporada solamente... ¿Cuándo es eso Nobel, que recién me entero? Más adelante, cuando haya nuestra temporada de premios Nobel, vamos a hablar de Camus, quizás hagamos los libros de... Bueno, hagamos el otro libro, porque con este ya vamos uno, ¿verdad? Gabriel García Márquez, Hemingway, Mario Vargas Llosa, Sartre, que rechazó. Porque quiso. ¿También vamos a hablar de él a pesar que lo rechazó? Por supuesto, es un premio Nobel frustrado. Entonces, muchachos. ¿Tú rechazarías?
No, yo soy adicto a los aplausos y a que me adoren, así que no podría rechazar. Aunque si lo rechazo, me adorarían más, porque diría, oh, qué controversial, pero ya lo han hecho tantos que sería algo común. Así que prefiero aceptar. Acepta lo que te gusta, que te aluden, que te den prestesía. Claro, más adelante cuando sí te digan, tenemos 2 escritores peruanos que han ganado el premio Nobel, y me pongan a la Vargas Llosa mi busto. Claro, yo puedo pasar, ¿no? Clelia Poma, el premio Nobel de Literatura. Y también Rija. Mi busto así. Y el busto de Mario Vargas Llosa, ¿no? El de San Marcos y yo no. ¿Y a ti en qué universidad te pondrían tu busto? En ninguna, ni decía me lo pondría. Así de frío, ¿no? De frío. Yo sin pensarlo. Ya me imagino tu busto ahí donde están las demás, ahí amontonadas, ahí en el escritorio de la directora Roncero. De bronce en el medio del patio. De bronce, para que se tienen los perros. Yo donaría cierta parte del dinero de mi premio, del premio Nobel, para que la hagan. Este ya está como ¿cómo se llama? Este emperador que se hizo todo de oro su estatua. Y él mismo lo pagó y él mismo lo... Con el dinero del pueblo. Bueno, muchachos. Entonces, para pasarle un ratito, pase a mi compañero, que yo sé que se va a extender y no me deja ni hablar, pero mejor para mí porque así empiezo a terminar de comer. Le doy pase a mi compañero que estoy seguro que va a contar, y yo haré mis pequeñas acotaciones, ¿no?, de lo que es de Camus, y le doy pase a mi compañero Richard Cornejo para que les dé un poquito de todo un poco, porque también la idea, Richard, no es contarle todo, cosas así, ¿no?, a grosso modo. Hablando de eso, en el anterior capítulo contamos todo. Es que es chiquito. Sí. Es chiquito, en cambio esto, yo creo que, mira, lo que quiero recalcar antes que empiece mi compañero, es que ahora que estamos con la pandemia, ¿no? Estamos viendo la peste de Albert Camus. También quiero decir que lo que estamos pasando ahorita con el COVID-19, es una manera de que la gente, por más que esté más minimizada en un solo lugar, que es la casa y el hogar, el miedo, que muy pronto mi compañero va a hablar a través de Albert Camus, entonces nos da a entender que nosotros como seres humanos, en qué momento podemos estar nosotros perdiendo la noción de todas las cosas, y ya viene el instinto de la sobrevivencia, que vendría a ser, entre comillas, el egoísmo. Poco a poco ese egoísmo se convierte en que tú necesitas de todos para poder salir y sobrevivir, y ahí donde viene pues el sentido de la unión de grupos de que quieren salvarse, ¿no? Lo que quiero recalcar, algo que dijo Albert Camus en una parte, no sé si Richard lo sabrá, pero bueno, lo voy a mencionar para que empieces. Albert Camus, antes de morir, faltando 3 días antes de su accidente, había ido pues a un parque, ¿no?, donde normalmente él siempre solía ir para leer, porque Albert Camus también es un medidor de la lectura, pero algo de lo que él le fascinaba siempre eran los personajes del teatro, porque él decía que los personajes del teatro eran simplemente características del mismo ser humano, pero lo gracioso y lo irónico, que los personajes estaban creados para ser aplaudidos. Entonces él no creía mucho en en la veracidad de que si los personajes podían plasmar realmente lo que era la vida del ser humano, ¿no? Cosa que Camus en su obra Calígula, que más adelante lo vamos a ver, se va a notar todo de lo que él piensa acerca de cómo se construye un personaje en el teatro. Nada más quería acotar eso, ahora le doy pase a mi compañero y que empezamos con la peste. Muchas gracias, querida compañera. Saludos a estudios. Entonces, como se llama... Ahora ves, hago periodismo también ahora. Oye, si me vas a decir porque un enlace que estás hablando, estás haciendo periodismo, no te compares a Albert Camus, por favor. Cállate la boca. Entonces, muchachos, estamos... Oye, mira. Albert Camus nunca me callaría la boca, sería todo un caballero. ¿Me harías el favor de guardar silencio para poder dar pie a este diálogo? Sí, pero si dejaras de minimizarme. O no te minimizo, tú eres tan grande como debe ser. Escúchame. Bueno, te doy pase. Ya, entonces, muchachos. Oye, has hablado casi todo en el otro lado y yo ni he hablado, te he interrumpido. Ya, no me llores. Ya, entonces,
Ya, Solo te digo, búrlate de algo de Albert Camus y te deshuello. está muerto. Entonces, escúchame. A ti. Entonces, muchachos, la peste comienza con yo siento que es nuestro protagonista central o uno de los representativos, porque creo que representan tres, creo que tres son los representativos. Entonces, nuestro querido personaje principal, el doctor, lo voy a decir en francés para que vean mi francés alto y culto, Hugh, no mentira, no sé cómo se pronuncia, es Ryu. Portugués, nunca te escuché en portugués a pesar que has estudiado. Ryu, ya, algo así. Este doctor está en su casa, pero no comienzan a contarle historias, porque él va de casa en casa porque ayuda a los pobres, ayuda a los ricos y todo eso, ¿no? Y su mujer está enferma, ¿ya? Entonces su mujer se va para curarse y él está en su casa. Y cuando está saliendo de su casa ve una rata muerta y él hace un lado, y después se da cuenta que esa rata no debería estar ahí muerta. Entonces, No te olvides de decir el nombre de la ciudad. en la ciudad de Orán. Entonces va hacia el portero y le dice, oh portero, a la firme hay una rata muerta, y a mí no me gustan las ratas, porque las ratas son las que saltan del barco en los últimos momentos, y no me vacilan. Y entonces el portero le dice, no se diga más, señor, la voy a sacar. Va y la coge de la cola y la bota. Claro está, una maniobra muy casi le digo peligrosa. Una maniobra. Pero di que el pata le dijo que era muy difícil que haya ratas, pues, porque era un Claro, edificio. el portero le dijo que en un edificio tan respetable como el que él cuidaba no existían ratas. ¿Cómo se llamaba el portero? No sé. Entonces, Michelle. no sé, pero dígame. La Michelle es, pues, ya, sí. Entonces él saca la rata con la mano. Una maniobra muy peligrosa. Muy peligrosa, a decir verdad. A menos que trabajes en el que ahí lo fríes. Entonces... Oye, esto lo pueden ver lo de uno de los seis, ¿de qué es que nos denuncien, no? Pero la otra vez no salió que encontraron una rata en el carro y salió en las noticias. Pero vivos, una cosa es que lo vean por ahí, por el espacio, otra cosa es que lo coman. Y antes de freírla, ¿no estaba viva esa rata? Ah, sí, yo me enteré más bien de la rata que pasó por la gente que estaba comiendo, pero una rata. También había una rata frita, ¿no has visto? Salió una noticia hace tiempo. Y la rata se notaba que estaba frita. Yo dije, ¿cómo lo pueden freír? ¿Ustedes no se dieron cuenta que era una rata? No, pero a veces pasa. Entonces, y como el portero no trabajaba bueno, aunque estamos dando publicidad, voy a poner el pi cuando escuche. ¿Ya? No, porque no nos está, nos está apoyando. En KHC, ahora sí, ahí en KHC fríen ratas, y como este portero no trabajaba en KHC en las noches, fría, pues, así que decidió botarlo. Entonces el doctor Ryu fue a buscar a su enfermo del día, pues, al que tenía, ¿cómo se le llama? Cuando tienes ¿Enfermo? Era su enfermo de asma, a su asmático. Va, lo saluda y le dice... Tenía malos pulmones, tenía la TBC, oye. Entonces va a saludar a su enfermo asmático y le dice, ¿en qué estás? ¿Estás enfermo o menos enfermo? Me siento mejor, ya no me voy a morir hoy día. Qué bueno. Y le da su medicina. Entonces lo llama ¿cómo se le puede decir? Un señor que él conocía del gobierno, porque trabajaba en la municipalidad. Él se llamaba... ¿Ya? Graham. Se llamaba Graham. Entonces, ¿Ya? señor Graham ya le dice, hay alguien que se está queriendo matar, lo he llegado a salvar. ¿Quién? Y le dice, se llama Cotard. Pero lo va a decir en francés, Cotard. En francés no es Cotard. Es Cotard. Cotard. Ya, entonces, ¿quién es Cotard? Y va buscando. Y entonces notan que el pata tenía ciertos signos de ahorcamiento. Ya, quería matarse, en pocas palabras. Quería ahorcarse. Para mí que estaba de él trajo la rata con la peste. Él fue el culpable. ¿Él trajo la rata? No me acuerdo. No, pero yo lo estoy deduciendo. No estés cambiando la historia, si no lo voy a contar yo. Lo he deducido. Tú te emocionas y tú dirías, tú creo que cambias cómo tú harías la historia. Estamos como que le faltó acá y estás poniendo cosas tuyas. ¿Has la historia de Unamuno? Bueno, ¿Unamuno? ¿que también la piensas cambiar? Unamuno en algún momento pudo haber dicho que él debió escribir el Quijote y no Cervantes, porque él no estuvo a la altura de sus personajes. Así, prácticamente es eso. Así ¡qué barbaridad! ¡Qué soberbio, Unamuno! ¡Qué soberbio! Cuando el rey le dio el premio de la corona,
Le dijo, usted No me lo merecía. Y él le dice, claro, me lo merezco. Frío, como diciendo, por supuesto, ¿quién más se lo va a merecer sino yo? Pero Unamuno escribe No me digas que tú eres así. Si a mí el rey de España me dice, oye, ¿te mereces esto? ¿Y qué esperabas? Puesto. Abajo la monarquía. No me refiero abajo a la monarquía. Digo, ¿tú te identificas con Unamuno? ¿Esa soberbia? Me cae bien. No. No era soberbio. Él sabía lo que tenía. Es como una placa. Sí, pero ¿no te parece muy jactancioso hacer eso? Oye, las monarquías estaban como ya desacreditadas. Unamuno simplemente le dijo, soy más inteligente que tú, aunque seas rey. Bueno, eso sí, eso también podría ser. Ahí lo aceptas. Acéptame que no te gusta. Oye, hay reyes ignorantes, no me vas a decir que no. Acepta que Luis XVI no terminó. Y es como cualquiera. Pero ese es otro contexto, pues. Una cosa es ser soberbio y otra cosa es dependiendo en dónde se encuentre, pues. Ya, dejando el soberbio. Ahora los reyes no son brutos, por si acaso. Nunca quizás lo han sido. Ahora, continuemos. Recibieron la mejor educación. Bueno. Continuando con el tema. Entonces, acá comienza la cuestión, ¿no? Le dice a Cotar. Con la rata. Cotar, ¿qué pasa? Y le dice, no, me quise suicidar. Entonces llaman a la policía. Y Cotar le dice, no llamen a la policía, yo soy buena persona, que esto, que lo otro. No, tenemos que llamar a la policía. Está bien, lo llaman, pasan las cositas, no pasa nada acá, y comienzan a aparecer más ratas. En toda la ciudad. O sea, estoy saltándome ese periodo en el cual cuenta que el doctor regresó a su casa. Hace un elixir, siempre hace el elixir. No es necesario. Pasaron un par de días y la gente comenzó a ver ratas muertas por toda la calle. Y la gente comenzó a decir, uy, las ratas están que mueren. ¿Qué pues? Porque las ratas por algo están que mueren. Como dicen. ¿Qué le pasó a Ratatouille? Las ratas son las últimas que abandonan el barco, son las primeras que abandonan el barco cuando están problemas. Y el Ryux le dice, pero no estamos en un barco. Pero están abandonando. Así, el cuento de la vida. No se podía decir abandonando porque estaban muriendo. Entonces, en esas cuestiones ya van apareciendo muertos. Y tienen esta referencia, que tienen bubones, fiebre, delirante, porque la fiebre en un momento es tan grande que te pone a decir estupideces. O sea, prácticamente yo andaría con fiebre todo el día, pero no es así. Entonces, continuando con la cuestión, entonces se comienzan a darse cuenta, pero comienza a morir más gente. Poco a poco, pero ¿no? Van 10, 15, 20, 30 por día. Entonces comienzan a decir, algo está pasando, batería, ¿qué me puede ser? Entonces llega nuestro doctor Castel, que es el más sensato en toda esta cuestión. El más sensato al comienzo. Porque a la firme, él llega y le dice a Ryux, Ryux, ¿ya has visto cómo están las cosas? Sí, están que le salen tal y tal cosa. Está que quema. Hay que llamarla por su nombre. Todavía el laboratorio no me ha dado todas las especificaciones, dice Ryux. Así de frío, dice, no me ha dado las explicaciones. Como la OMS, cuando estaba recibiendo de China sobre el coronavirus, me dijo, las investigaciones todavía no me dicen cómo se llama esta enfermedad. Así que, a distancia nomás. Así igualito estaba Ryux, me dijo, no quiero aceptar. Pero Castel, que era un médico que se le puede llamar respetable, le dijo, hay que llamarle como se llama. Peste. La peste. Y entonces Ryux le dice, ¿cómo? La peste papánica. Entonces Castel prácticamente le dice, dilo tú, quiero que lo digas. Y Ryux le dijo, la peste papánica. Y Ryux le dijo, ¿la peste? Exactamente, la peste. Y tenemos que ¿Bubónica? Porque aparecen bubones. Entonces tenemos que ir la peste. Tenemos que ir a llamar a todos los doctores que están en el... Habidos y por haber. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo dije? Los médicos, congregación de médicos. Llama al prefecto, ¿ya? Con los médicos para decirle. Entonces, en ese debate estaba Ryux y Castelpe, ¿no? Y al otro lado estaba nuestro causita Richard, doctor Richard. ¿Ya? Ya, y otros doctores más que no voy a mencionar. Y el prefecto. Entonces le dicen, Richard, esto es la peste. Y Castel estaba como que por un momento se paraba su silencio, ¿no? Y entonces Río le dijo, Richard, hay que aceptar que es la peste. Y entonces el prefecto dijo, ¿cómo que es la peste? ¿Vamos a alarmar a la población? Sí, vamos a alarmar a la población. Es la peste. Y entonces Richard decía, pero todavía no tenemos las especificaciones del laboratorio. Y le decían, es la peste, Richard. ¿Por qué no lo quieres aceptar?
Y ya, pero al final tuvieron que aceptar y pusieron medidas de cuarentena para llevar esta situación. Entonces, saneado todo eso, comienzan las restricciones, comienzan a cerrarse porque el prefecto comienza a llamar afuera de la ciudad de Orán. Entonces le comienzan a decir que tiene que hacer las restricciones, cierran el paso, no dejan salir a nadie, los trenes dejan de pasar, la gente no puede bañarse en la playa, cosas como eso. Entonces la gente comienza a enterarse, me dice, ¡ay, la peste! Y le comienza a encerrar. No, pero acuérdate que el doctor también se extrañaba, Richard, esa partecita, disculpa que te corte, de que él se extrañaba de que la prensa no dividieran la verdad de lo que estaba pasando, porque se estaba suscitando, no hablaban con la verdad, es más, ni siquiera lo mencionaban para nada. Es que no tenían que alarmar a la gente, pues. Siempre hay que guardar eso, porque la gente es muy alarmista y comienza a saltar los lugares. Tú ya sabes, cuando hay alarma de problemas... Sí, de empiezan a comprar papel higiénico y... Exactamente, comienzan a asustarse, ¿ya? Entonces, cuando hay esas cosas, comienzan o bien asaltan supermercados o bien comienzan a comprar en excesivo algo innecesario. No hay lejía, ya ni papel higiénico. Así que eso quería invitar, y me parece que todo gobierno siempre quiere evitar eso, que la opinión pública se mantenga relajadita y lo tome a bien y hacer las cosas, porque cuando se bloquean, sonar eso en la calle. Entonces... Sí, no lo puedo negar, sí tienes razón. Entonces, la gente histérica. Comienzan a cerrar fronteras y toda esa vaina, ¿no? Y hay gente que se había quedado encerrada que no era de Orán. Como nuestro querido, en ese momento entra nuestro personaje. Bueno, entra antes porque él va a la casa del doctor antes de que se ocurra la reunión con el prefecto. Él llega a la casa a entrevistar al doctor Ryux, ¿ya? Es cuando comienzan a aparecer las ratas y es el doctor. El doctor Ryux. No. El doctor Richard. No, es el periodista, discúlpame. El periodista Rambert. Rambert, así es en francés. Pero lo podemos llamar Raymond Rambert. Rambert, sí, Rambert. Sí, Rambert, por favor, con estilo. Entonces, mi querido periodista de mano se quedó atrapado en la ciudad y dijo, madre. Es que él estaba yendo para investigar otras cosas, creo. ¿Sobre qué tema era? ¿Cómo vivían los musulmanes? Los árabes. Sí, ahí se quedó varado prácticamente. Ahí, encerrado. Entonces, ¿cómo vivían los árabes? Entonces, ahí comienza la cuestión, manita. Entonces, este muchacho se queda encerrado y él está buscando la manera de salir. ¿Ya? Es una situación en la cual él se queda atrapado. Entonces, nuestro querido personaje Ryuk llega con su madre porque su madre llega a ayudar en su casa ya que su mujer se va. Y él está con su madre, ayudando a su madre. De ahí es va y viene de la vida, el elixir grandísimo, comienza a conocer a lo que es Atahu. ¿Atahu quién es? Atahu comienzan a mencionarlo desde el comienzo, pero no es tan relevante su parte del comienzo. Él es un personaje que vive en un hotel, o sea, que no es de la ciudad de Orán, pero llegó a vivir a Orán, ¿ya? Ese personaje comienza a escribir las situaciones que pasan en la ciudad. O sea, y esas situaciones en las que hace Ryux, la que hacen otros personajitos X, ¿ya? Entonces, Tahu, este personaje, conoce a nuestro querido Ryu. Aparte de Gram, que ya lo conocía, y de Kotar, que ya lo conocía, y de Rambert, el periodista, que ya lo conocía. Raymond Rambert, sí. Entonces, tenemos a todos estos personajes que ya conocían a Ryux. Y ahí es cuando comienza a desarrollarse la trama entre ellos. ¿Ya? Ya dije el elixir que ya declararon la emergencia, cerraron los lugares. Entonces comienzan a retratarse, ¿ya? Y ahí es cuando comienza todo esto, ya se van a la ciudad, estos personajitos ya se estaban conociendo, aparece nuestro padre Pollux. Se llama como Paneliu en francés, Paneliu. Panelux sería... Paneliu. Paneliu. Paneliu es... Paneliu en francés. Ya... o Panelaux, como quiera llamarlo en español. Entonces, nuestro padrecito hace su conferencia. Bueno, no su conferencia, hace su misa dominical, ¿no? Donde le dice que estamos prontos a morir, digo, que hay una peste y que tenemos que ser solidarios. Y la gente, como en esos momentos donde hay crisis emocional y existencial, donde la muerte cerca, se acercan a Dios, porque no les queda de otra. Porque... la clásica de todo, cuando hay algo, pues, ¿no? Claro. Lo primero que hacen es eso. Claro, se acercan a Dios pensando que Él los va a salvar, cuando sí, Dios es grande y poderoso, Él es el que permitió que sucedieran todas esas cosas y Él decide si te mueres o no. Y no importaría nada porque Él lo decidió.
Así que es una cuestión muy complicada. Entonces, continuando en estas vaivenes de la vida, Panelu le da su conferencia, pero toda la gente era como que no me quedé. Y comienzan a vivirse, ¿verdad?, estas situaciones de la vida, ¿no? De la vida cotidiana. La gente comienza a extrañar, comienzan a cortar las líneas telefónicas, a racionalizar las llamadas. La gente ya no podía llamar continuamente porque saturaban las líneas. Entonces no podían llamar, estaba racionalizado. Hasta que después ya incluso no se mandaban cartas, solamente se recibían cartas o se recibía alimento, porque no tenían miedo las autoridades del país, que no es Orán del país, Orán es una ciudad, que tenían miedo de que el contagio se propagara por ese... O sea, que la epidemia se propagara, pues. Claro. Entonces las llamadas eran racionalizadas, hacían cola por las llamadas. Oye, pero qué feo, ¿no? Que te prohíben la comunicación. ¿Qué tiene que ver la comunicación con el contagio? Ay, no, todavía no entiendo la magnitud de la epidemia. No cartas, no nada, no comunicarse. No, es que se juntaban mucho, ¿ya?, para llamar por teléfono y saturaban las líneas, lo cual le puso que pongan restricciones. Lo segundo... Y además era una época donde no existía pues estos celulares, ¿no? Era claro, Facebook, nada de esas cuestiones. Nada de esas cosas había cartas. Nosotros vivimos chévere. Sí, mejor, sí, pues. Entonces, el otro medio que apareció, anticucho ya, era el telegrama. Y comenzaron a mandar telegramas. Cuando era, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, todo chévere, aún sigo vivo. Listo, eso me podían mandar. Y ellos podían recibir un qué bien, interesante. Listo, nada más. Así era el telegrama, pero no podemos hacer más. Y nuestro querido amigo el doctor Ryu era el que mandaba telegramas a su esposa, le preguntaba, ¿ya moriste o sigues viva? Y ella ponía, todavía no muero. ¿Tú estás bien? El doctor solamente, ¿qué hacía? Venía, diagnosticaba, ¿qué otra cosa iba a hacer? A pesar que se desesperaba, porque el doctor ya se sentía cansado, nervioso, lo que sucedía, ¿no? Además que su mujer no estaba junto a él, peor todavía. Eso era más adelante. Entonces comenzaron a sacarse todas estas historias. Entonces llega el caso de la historia de nuestro doctor Ryu con su esposa que estaba pasando una temporada en otro lugar para curarse. Es porque nuestro querido periodista Humbert tenía una mujer, o sea, tenía un amorío, un amor, que estaba fuera, estaba en Francia, y él quería verla, deseaba verla. Y entonces él, en su afán de verla, incluso llegó a los mundos bajos para poder sacarlo de la ciudad, porque había gente que comerciaba y traficaba con alimentos de primera necesidad, que traficaba, que hacía salir y que hacía entrar. He ahí la cuestión. Y quien conocía a esta gente era Cotard, el suicida del comienzo, ¿se acuerdan? Él era uno de los traficantes. Él era una personalidad muy controversial. El desconocido entre los traficantes. Entonces nuestro querido amigo Humbert, el periodista, va y le dice, oye, a la firma me quiero ir, pues. Y él le dice, quiero ver a mi mujer. Y dice, luchar por amor siempre es bueno. Y entonces nuestro querido periodista habla con el doctor Ryu y le dice, me quiero ir de la ciudad. Y el doctor le dice, ¿estás usted seguro? Tengo un amor. Y entonces el doctor le dice, si es por amor, está todo permitido. No lo puedo juzgar. Porque el doctor también amaba a su esposa. No podemos negarlo. Entonces, nuestro querido amigo Humbert, el periodista, comienza a juntarse pues con Roberto, el jugador de fútbol, y otros personajes del bajo mundo, que le consiguen que en cierto tiempo él podría salir por la muralla porque conocía a dos oficiales que hacían turnos en la madrugada que podían sacarlo de la ciudad. Entonces, es una especie de mafia, ya sabes, claro. Entonces, él hace sus trequeñeras, pero no hacía su yape o a salir. Entonces, mientras que se desarrolla esa cuestión, nuestro querido causa, ahora el narrador de cuentos, Tahu, nos dice, va a acercar a nuestro doctor Ryu y le dice, doctor Ryu, quiero ayudar en esta pandemia. Y le dice, ¿en qué sentido, nuestro querido Tahu? Quiero ayudar, quiero ser de utilidad en este lugar. Quiero ayudar a seguir matando. Tahu consigue juntar una serie de personajitos. En este momento tiene que ir la musiquita de Los Magníficos. ¡Ya, por acá! Ya. Entonces junta Tahu, Ryu, el padre Panelu, a Gran, el trabajador de la municipalidad, a nuestro querido amigo... Al comisario no, todavía no creo. No, el comisario no lo llama.
a Humbert y a Kotar. A Kotar no quería. Kotar se negó. Él hacía su tráfico ilegal de alimentos y los vendía caros. Y ¿cómo se le dice cuando haces tus cuando le subes el precio a las cosas? Porque asumes que va a escasear. Él estaba lucrando. Lucrando con eso. Y cuando especulando. Él estaba haciendo especulaciones, algo ilegal. La especulación es ilegal, muchachos. Lo hacen los banqueros y la hace la gente que tiene mucho dinero, pero cuando tú lo haces es ilegal. Entonces, muchachos, es un especulador. Es que es verdad. Mira lo que estás hablando. Pero es verdad, que... O sea, las grandes empresas siempre pueden especular, pero si tú eres... Sí, ahora recalcando, ayudándote eso, lo que está pasando con la AFP, ¿no? Parece que la AFP se ha quedado pecona y le está haciendo la vida imposible a la ministra de Economía simplemente por haber dicho que los 20% la pasen a los ¿cómo se llama? A los que están en el AFP, ¿cómo se le dice? Pensionista, imagínate. Qué terrible. Ya sigue, por favor. Entonces, nuestro querido especulador no quiso entrar porque él tenía su negociado. Entonces, se junta toda nuestra pandilla de los magníficos. Entonces, comienzan a sucederse cosas. Y ahí es cuando entra nuestro querido amigo, porque Gran, Ryuz y Tahu, y a veces Humbert, se habían vuelto amigos, ¿ya? Conversaban de sus cosas. Y ahí es cuando entra Gran. Gran comienza ya a contarnos su vida. Gran había estado casado y su mujer lo había dejado porque era común este tío y no hacía nada interesante, ¿no? Entonces la dejó por otro. Un pata dijo que era rubio, de ojos azules y se llamaba Richard Cornejo Televisa. Entonces... mentira. Entonces, te cato, oye. Entonces, ¿vas a seguir o lo cuento yo? Ya me estás amargando. Ya. Entonces, nuestro querido muchacho Graham estaba escribiendo un libro, el cual no entiendo cuándo ni lo terminó. Y lo único que había escrito era que entonces la vi, una amazona montada en su caballo negro. Cruzaba las calles florales. No me acuerdo del país ya. Entonces, eso estaba escribiendo. Ahí escribía eso en como 500 páginas de solamente esa frase. Francamente, es lo que creo yo. Es lo que considero y creo, ¿ah? Entonces, este muchacho comenzó a contarle sus historias a Tahu y a Ryu. Comenzó a contarles. En todo esto, Humbert, el periodista, ya había contratado para salirse de la ciudad, ¿ya? Pero todavía le estaban dando largas porque todavía no les tocaba a los dos jóvenes que iban a hacer que él salga, no le tocaban la guardia, sino que se estaban demorando. Entonces, Ryux y Tahu le dicen a Humbert: necesitamos tu ayuda, que seas parte de esto para que nos apoyes y puedas llevar a alguno de nuestros lugares para que los enfermos puedan estar ahí. Y entonces Humbert le dice: no, yo me quiero ir. Yo no me voy a quedar, tío. ¿Qué estás pensando? ¿Que me voy a enfermar con usted? No, ni cagando. Entonces le dicen: ¿pero por qué no? Yo quiero... Más o menos, ¿de qué capítulo es ese, Richard? No sé. Entonces, nuestro querido amigo Humbert no quería aceptar. Entonces, estaban ahí conversando y Ryuk le dice: te entiendo. Si yo tuviera la posibilidad, yo lo haría. Y ahí es cuando comienza un diálogo extenso de qué son las responsabilidades y cuál es el acto del deber, ¿ya? Entonces, Ryuk entra en el hecho de que no, yo solamente quiero hacer bien mi trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Es el doctor, pues, ¿no? Él es el doctor. Entonces, ¿cuál es el trabajo del periodista? Es reportar lo que está sucediendo. Pero, entonces Ryuk también le acepta que por amor él se quiera ir, que le extraña. Y ahí comienzan a entrar en los otros vaivenes de la añoranza, del extrañar, en que ya no extrañabas a la persona porque prácticamente puede que ya ni recuerdes cómo era su rostro, porque ahí no había fotografías, porque posiblemente Humbert simplemente había ido por un par de días y se iba a regresar y la podía volver a ver, entonces no se llevó una foto, entonces prácticamente su recuerdo se iba desdibujando, y ahí es cuando se va olvidando. Entonces él ya luchaba no por su recuerdo intacto, sino por el deseo de verla, de sentir la compañía y el acercamiento humano, prácticamente porque él estaba solo, porque una de sus frases era que esta no es mi ciudad, yo no debía estar acá. Entonces Ryu se lo entiende, pues le dice: sí, pucha. Creo que el personaje, bueno, en este caso a Ryu le tocó algo depresivo, ¿no? Cosa que normalmente en esta situación le puede ocurrir a cualquier persona. Exacto.
Entonces, Ryuk se para y se va, ¿ya? Y entonces Tahu se queda en la sala junto a Gamber y le dice, Gamber, te entendemos, y específicamente te entiende más Ryuk, porque su mujer no está en la ciudad, ella está muy enferma, y se está sanando en un sanatorio, pero él sigue acá y no se quiere ir porque su deber es cuidar a los enfermos. Algo así le dice. Y entonces Gamber, el periodista, se queda como que... no lo podía creer, ¿no? No te lo puedo creer. Y al final, al día siguiente, acepta, pero no va donde Ryuk y le dice, voy a ayudarte hasta que pueda, hasta que me vaya, nada más. Una vez que me vaya ya me fui, pero no puedo ayudarte. Entonces Ryuk le dice, entiendo muchacho, gracias. Entonces comienzan ya juntos. Cuando cuento parece que fuera él, ¿no? Al que le está sucediendo estas cosas. Ahí entonces, ya, sí. El team se está armando, Gran estaba ahí, estaba Ryuk, estaba Tahu, estaba Ryu. ¿Ya? Entonces ya el team estaba armado. Y ahí estaban ayudando a los enfermos, se habían vestido con su bata blanca, su mascarilla. No, ellos se ponían paños mojados en la nariz para no respirar. Y en una conversación le dice, oye, ¿y ponerte el paño mojado en la cara funciona de algo? No, pero nos hace sentir más tranquilos. No, pero eso también era porque, o sea, la peste puede ser que por vía pulmonar, para la cual había que tener mucho cuidado, pues, pero por eso, mayormente atacaba la parte pulmonar. Él le preguntó eso, pues, pero Tahu le dijo, no sirve de nada, francamente, pero nos hace sentir más tranquilos. Era mamón. Era mamón, ¿ve? Entonces, pasado esta situación, ya el team estaba armado. Y entonces entra un personajito más. Este personaje es el Panelu. ¿Cómo se le puede decir? El padre, ¿no? Que lo llaman para que se una al team, para ayudar a los enfermos. Porque ya la situación estaba mal, ya los muertos se contaban por miles a diario. Ya eran cantidades enormes. Y ya no había, el servicio sanitario había cerrado escuelas y había puesto ahí. Había colapsado también. Había colapsado en escuelas, incluso el estadio lo estaban usando para tener a los enfermos y a sus familiares que estaban en cuarentena. Así estaban, todo verrascoso. Entonces, en eso se une el padre Panelu y entonces ocurre la situación, haciendo un elipsis, ocurre la situación de que hay un juez en la ciudad llamado Othon que tenía un hijo y a este hijo le dio la peste. Y llaman a Ryuk, Ryuk, ven a revisarlo, porque creo que tiene la peste. ¿Sí? En ese tiempo ya pasaste cuando la gente empezó a tener rebeldía los habitantes, ¿no? Ya no soportaban el exilio, pues. O todavía... Ya pasamos todo eso. Ya había pasado eso. Ya, listo. Se habían achorado, que la gente quería escapar, que se iban a las puertas de la ciudad con armas en mano por querer escapar. Ya, eso pasó. Cortaron la luz eléctrica, en fin. Bueno, era racionalizada la luz eléctrica. Entonces... Pero también lo hacían para que la gente no hiciera tonterías, pues, de estar yendo a las calles. Ahí es cuando comienza la cuestión, ¿ya? Entonces, nuestro muchacho protagonista Ryu va a ver al hijo de Othon con la mamá y el juez ahí al costado, revisa al niño y le dice, tiene la peste. No se puede hacer. Digo, contrajo lamentablemente, la peste. Tiene la peste. Y el doctor y el juez dijo, rayos, y la mamá se puso a llorar. ¡Ah, mi hija! No, bueno, estaba más tranquila, no estaba tanto llorando. Entonces, me lo tengo que llevar. Llévelo, y entonces le dicen, doctor, sálvelo. Y el doctor estaba como que, ¿qué puedo hacer? Yo nada más diagnostico. Él no salva a la gente. Él solamente diagnosticaba, pues. Porque no había algo como hacerlo, porque ellos habían pedido un suero a la ciudad, ¿ya? Y les habían mandado un suero para contrarrestar la peste, pero que el suero no funcionaba de nada. Entonces ellos decidieron crear su propio suero en la ciudad de Oran. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Castell, nuestro querido Castell y Ryu. Estaban haciendo el suero para contrarrestarlo, pero veían que la enfermedad estaba mutando, ¿ya? Se está volviendo un poco más complicado. Entonces, llega el niño, ¿vea? Y entonces, ahí... El niño ya estaba mal, ya. El niño estaba mal, ¿no? Entonces lo tienen en el lugar indicado, en una cama, y estaba Panelu, Ryu, Castell, Tahu. El señor y el señor Octán. No, ellos no estaban. Gamber. ¿Ellos no estaban todavía? No, ellos no estaban ahí. Ellos no fueron, porque al niño le dieron la primera dosis del suero experimental que hizo Castell para intentar salvarlo, porque ellos querían salvarlo. Entonces estaban Panelu, Ryu,
Castel, Tahu, Rambert, estaban todos ahí. Amber, Castillo y Tarrón, ¿no? Tarrón, Ajá, ¿no? estaban Ya. todos ahí sentados pues, mirando, pues sí. Y no dio ni un resultado ahí. Entonces el niño dice que comenzó a revolcarse de dolor, parecía que apretaba los dientes, se contorsionaba en la cama. Y eso duró durante horas, hasta que en un momento soltó un grito ahogado. ¡Ah! Wow, esa muerte. Terrible. Y ya no, Esa parte y ya no cuando me dio más. acuerdo, Y esa ya, parte cuando me acuerdo es muy triste. y ya no dio más. Y todos se sintieron mal, pues. Se fueron. Y el doctor, el padre Panelú dijo, tu bendición, después de caer arrodillado. Porque era algo difícil de aceptarme, ¿no? Y es cuando ocurre el diálogo entre el doctor y Panelú. Ryuk sale molesto y prácticamente se pelea con el padre, y el padre le dice, son cosas de la vida, ¿no? Como diciendo, tienes que aceptarlo, es lo que pasa. Y Ryuk no se negaba pues a aceptarlo. Entonces es cuando Ryuk sale, se sienta, Panelú se acerca, y entonces Ryuk disculpe, mi padre no le quise hablar así, y él le dice, el padre dice, a mí me gustan los... No, eso no dijo. No puedo acusarlo de pedofilia todavía. Entonces Espera acá, oye, no estés cambiando la historia. entonces el padre le dice, hay que aceptarlo. A veces, así, si así lo quiso Dios, prácticamente si así lo quiso Dios, hay que aceptarlo, porque tiene su motivo. Pero ¿cuál es el motivo de hacerlo? Que sufra, le dice el doctor Ryuk. Hay varios que debieron morir y han muerto. A ellos los acepto. Pero es un niño, ese de inocente. ¿Por qué permitir que muera? Y entonces le dijo, son cosas que pasan y que tenemos que aceptarlo. Pues me niego a aceptarlo. Además, yo soy un doctor y usted es un padre. Hacía algo así, pero le dijo, me da el pito. Entonces el doctor Panelú le dijo, mañana venme a ver a misa. Voy a hacer mi tratado sobre la muerte. Te veo mañana, peconcita. Entonces ya al día siguiente va Ryuk al lugar donde se reunían todos los fieles. Y había menos gente que la primera vez que dio su discurso. Y él dijo, ¿Cómo no va a haber menos gente? Pues esa parte Ya no, nadie bueno, creía, ya. tú la has cortado, ¿no? Porque los cuerpos, ¿te acuerdas? Que evitaron, lo quemaban primero para evitar, ¿no? Pero No. la gente Dos. tenía miedo a contagiarse lo primero por el humo. los llevaban al cementerio, llamaban a la familia y los enterraban en la madrugada. Después, cuando ya eran demasiados y ya no había fosas, hicieron fosas fosa comunes común. y ya no llamaban a los familiares, sino tiraban todos, les echaban cal que los quemaba y les tiraban como 2 centímetros a 5 centímetros de tierra para echar más cuerpos y les echaban más cal. Después abrieron los hornos que tenía la ciudad y ahí comenzaron a quemarlos, pero ese olor llegaba a las casas colindantes y la gente comenzó a quejarse que olía carne quemada, me voy a enfermar, que esto que el otro, y ahí fue cuando decidieron hacer una canalización, el humo lo sacaban por aquí, al final terminaba en otro lado el humo y ya no les tiraba ahí. Algunos lo dejaban en las calles, que se pudra ahí. Entonces nuestra gentita ¿ya? Van a la reunión del padre Panelú y el padre Panelú le dice, he aquí el problema, el asunto es que tenemos que aceptar cuando muere alguien, cuando la muerte de un niño sucede, es que Dios así lo quiso. A veces tenemos que aceptar que las cosas suceden por un motivo, aunque no lo podamos entender, ese motivo supera a nosotros mismos. Cosas así decía, simple y llanamente. O sea, no hay más motivo porque darle más vuelta al asunto. Él decía eso. Entonces, Ríos lo aceptó, dijo, suena interesante, y nada más. Entonces se fue y comenzó a continuar la historia. En esto, nuestro querido periodista, Gambert, le llaman y le dicen, ya es hora, ya puedes irte de la ciudad, simplemente tienes que quedarte una semana en la casa de estos dos muchachos, que son los guardias. Y se queda ahí, que era una familia de españoles, habla con la mamá que era española, y le comienza a contarme por qué se quería ir, por su mujer, el otro, bla, 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 bla. Y la mujer le hace reflexionar. No me acuerdo bien el diálogo que le dice la señora, pero le hace reflexionar que cuando llega el día de su partida, que era a las 12 de la noche, él en la tarde va donde Ryux y le junta a Tahu y le dice, no me quiero ir. Me quiero quedar con usted a ayudar a las personas. Y yo de Ryux me hubiera sentido emocionado, pero no. ¡Ay, causita! Hubiera dicho, pero Ryux dijo, está bien.
lo acepto. Pero su mujer, no importa, mi deber es con usted, prácticamente le dice. Y Ryuk lo acepta con una tranquilidad así que me molesta, francamente, porque yo de él le decía, muchas gracias, ¿no? Me alegraría, ¿no? Es un amigo, porque prácticamente se hicieron amigos. Pero no, no lo hace. Porque Ryuk es frío. Yo creo que ahí un poco puso de su propia personalidad. Ryuk es frío. Y Tahu sí lo saluda. Y Tahu se estaba pasando bastante tiempo con Kotaro. De ahí paraban haciendo Horacio. Tahu comienza a hablar sobre Kotaro y toda su vida de Kotaro. Entonces, pasado todas estas cuestiones, ya la gente moría por Nils, ¿no? Comenzaron a abrir, ahí abrieron recién el estadio. Y ahí estaba la familia del juez. Y ahí es cuando Tahu cuando Ryuk se encuentra con el juez Oton, pues, y le dice, juez, su hijo murió. Y el juez le dice, te lo agradezco, sé que hiciste todo lo posible por ayudar. Muchas gracias. Y yo de Ryuk estaría llorando. No, madre, no hice ni mierda la fin. No, pues no le va a decir eso también, pues no te pases. Tampoco le va a contar cómo. Tú serías capaz de decirlo, no eres capaz. ¿Qué te hubiera dicho? Todo posible. No, prácticamente el niño ya estaba grave, ya no podía hacer nada. ¿Qué le hubiera dicho tú? No, estuvo mal. Se revolcó en la cama durante horas y el juez se quedó con... De algo que yo le di. Te faltó decir de algo que yo le di, experimenté con su hijo. Eso sí es letal. Eso hubiera sido muy frío de su parte. Entonces, tú sí lo hubieras dicho. Conociéndote tú eres capaz de habérselo dicho. Le daban las comidas, en el estadio se bañaban. Ahí los tenían a las familias de los enfermos ya muertos. Bueno, de los ya muertos, no enfermos ya muertos. Eso es... No, pues te confundes, oye. Ya, entonces, mientras que pasaba esa situación, la enfermedad iba evolucionando. Ya. Y ya se volvió una enfermedad pulmonar. Una pulmonar muy extraña, porque llegaba una fiebre un día. No te estoy diciendo que era porque pensaban que era pulmonar porque entraba por la vía respiratoria. No, pero se volvió una enfermedad pulmonar porque entraba en un día y al día siguiente estabas muerto. ¿Sabes que cuando comenzaba a decaer la peste, se sintió que decayó y comenzó a aumentar otra vez y la gente estaba muriendo más rápido? Entonces le tocó a Tahu. Se le cerraba las vías respiratorias a la gente, por eso que ponía rápido. Y le llegó el turno a Tahu. Pero primero murió Panelu. Porque Panelu, cuando vio que la peste estaba avanzando en cierta parte de la ciudad, del lugar donde vivía se fue a vivir a la casa de una señora. Pero él ya estaba mal de por sí, él ya se sentía mal. ¿Y qué me dices que se enfermó Tahu? ¿Tahu es o Torrió? Tahu es Torrou. Ah, se pronuncia... Tahu. Se escribe Tarru, pero se pronuncia Tahu. Tahu, ajá. Ah, ya, sí, él se enfermó un cuadro clínico. Espera, entonces, primero muere el doctor, ¿cómo se le llamaba? El padre Panelu. Muere en la casa de una señora. Muere en la casa de una señora cuando ya no quería aceptar la muerte y todo eso. Muere ahí. De un día para otro. Prácticamente de un día para otro muere. Adiós, Panelu. Después, al final de la pandemia, justo cuando ya está terminando, muere nuestro querido amigo Tahu, el que se hizo íntimo amigo del Dr. Ryuk. Porque antes de que muera, ellos dos, en su amistad, cuando estaban ayudando, o bueno, viendo al enfermo de asma, subieron a su terraza y vieron la playa en plena noche. Y se fueron a la playa, ambos se desvistieron, se metieron a nadar, se abrazaron ricamente. No, mentira. Comenzaron a nadar mientras que se veían el rostro así. A nadar en plena noche en la playa y sentían la libertad, estando tan lejos de la ciudad, como unos 100 metros de la ciudad, en los cuales, si seguían nadando, podían escapar de la ciudad, literalmente. Entonces, ¿sabe lo que hacen? Deciden regresar, porque su deber estaba con la ciudad. Porque ellos podían transitar todo, porque ellos tenían pases privilegiados, porque ellos eran los que veían a los cuerpos, a los enfermos. Entonces ellos podían llegar hasta la playa, porque nadie se les permitía nadar. Pero ellos nadaron. Esa es una de las mejores acciones. Yo me iría con Kelia o con unos amigos más a nadar en la playa en la noche si hubiera una pandemia como esta. ¿Vamos a la playa? Ay, no sé. ¿No dice que los delfines están cerquita? No vayan a quererte pisar después. Mira, estamos ahí. Estamos en Paracas. No me entero que se está burlando de...
¿Por qué Entonces, cada vez que a los hombres se les cariña? Ya, y sigo contando. entonces ellos habían Te palteas, ¿no? Te tenían una palteas. amistad muy grande, ¿ya? Es verdad, te palteas. ¿De qué? Ya sigue, sí, ya sigue. Ellos tenían una amistad ya muy grande y justo en ese momento se te muere, pero, o sea, ya te habías acercado a él, era tu amigo. Oye, no te pases. Hablas como que recién se hubieran hecho amigos. Ya la amistad No. estaba desde que empezó todo eso de la No, peste. estaba con comienzo de la peste, pero se había hecho ya grande y en su momento cumbre fue nadar juntos en plena noche en el mar, pues, ¿no? O sea, ya ahí su Sí. amistad había crecido bastante. Y eran casi hermanos. Él Era- hizo todo lo posible por salvarlos, amigo. Era la batería. Entonces llegan, se enferma y Ryux lo mantiene en su casa. No hace la cuarentena con su mamá anciana ahí, pero él decide tenerlo en su casa. Y lo ve morir. A pesar que pudo haberse contagiado, ¿ah? Y lo vio morir a nuestro querido amigo Tahu. Pero acuérdate que también le dio el suero y También lo le dio- acompañó en todo tiempo. pero ya no funciona en él y muere nuestro querido amigo Tahu. Días después se alza meses después se alza la cuarentena y la gente hasta que se termina alzando totalmente y llega la gente de diferentes lugares. ¿Sabes quiénes quedaron vivos? Ryu, Rambert, Ramberset, ¿no? Gram y Kotaj. Bueno, contar la historia de Pero Cotá era un loco, ¿eh? contar la historia de Kotaj casi mientras tanto, bueno, él traficaba nomás. O sea, no podemos ahondar demasiado en eso. Él era una de las pocas personas que estaba alegre con la pandemia porque no lo buscaba la policía. Nah, si se acababa la pandemia, Yo me lo acuerdo buscaba de la esa policía. parte que Cotá, cuando empezó a disparar. Eso es al final. Sí, pero casi al final, pero todavía no estás por ahí, ¿no? Ya disculpa. No, o sea, ya llegué ya prácticamente, pero ese es al final. No, la parte que yo me acuerdo fue donde ellos ven, bueno, a lo lejos ven venir a un perro y este perro en todo momento se empieza a despulgar todo, ¿no? Pero recibe un balazo. Kotaj lo dispara. Le dispara, estaba loco. Él pensaba que la peste seguía, por más que ya le habían dicho que ya no había peste, No. pero él seguía. No creía en nadie. No, él no creía no era que la peste, porque él no tenía problemas con la peste, él tenía problemas con la No, policía. pero él tenía Él eso pensó que la cabeza. policía, él pensó que la policía lo estaba yendo a buscar. Eso fue después. No, eso fue el final. Él fue buscado por la policía después. No. O sea, él durante las celebraciones de que se abrieron la ciudad y todo eso, estaban reventando cohetes. Rambert se vio con su mujer porque su mujer llegó en el tren a buscarlo desde Francia. Qué genial, ¿no? Que tu mujer le va a buscar. Y, ay, mamá, ¿cómo estás? Yo ahí te sobreviví a la peste. Moriremos juntos. Soy un héroe sin capa. Entonces, llega la situación. Y entonces están Gran y nuestro querido... Bueno, y Gran le había dado la enfermedad, pero sobrevivió. Gran sobrevivió. ¿Ya? Entonces están Gran y Ryux caminando, ¿no? Todo campantes y ven un perro, ¿ven? Y escuchan balas, ¿ven? Y taca, y un policía que le dice, no, caminen para acá. Entonces ¿Ya? Gran le dice, oye, es la casa de Kotaj. ¿Cómo? Taca. Taca. Entonces Gran le dice a Ryuk, oye, es la casa de Kotaj, pe, taquen esas balas. Entonces ven un perro que camina en medio de los policías, pe. Así. Yo me imagino a Rija hablando así con Manuel. Oye, sí, está contando, me causa. Entonces veo un perro caminando entre los policías, pe, y los policías lo comienzan a llamar, ven para acá, no vayas a morir. Y entonces el perro está, ¿qué? Camina y pa. Pobre perro, lo consiguieron a balas. Adiós, perro. Siempre te recordaremos. Ay, esa parte. Uno de los perros que fue soltado una vez que terminó la pandemia, porque no había perros ni gatos en la ciudad, porque no los dejaban salir de sus casas. Y fue lo dejaron salir al perro y muere el perro, es justicia. Entonces, Kotaj estaba disparando, hasta que llegaron los policías con sus metralladoras y comenzaron a meterle a Kotaj. Toma, taca, y lo atraparon. Adiós, Kotaj, atrapado por la policía. Y prácticamente Ni siquiera le dio la peste a ese pata. Sí, ¿no? Prácticamente es el final. Sí, prácticamente ya se acabó la peste, se abre la ciudad, todo termina, ¿no? Le dieron a Kotaj. Bueno, en fin, los ciudadanos vuelven ¿no? Después de lo que pasó todo. Pero dice que van contando como si fueran sobrevivientes de una catástrofe. Que van ellos llevando a sus familiares, van llevando a sus familiares por los lugares que recorrieron, donde estuvieron durante la peste, en donde vieron muertos, cosas así contaban, o sea, todos eran guías turísticos de la peste. Al final. Bueno, muchachos, esto fue la peste de Albert Camus, reducida
contadas así, sacándola así nomás, pero salió, ve, La Peste. Buen libro, muy Bueno, ¿puedo decir algo? claro. Yo creo que, bueno, ya que terminó de contar esta historia nuestro queridísimo Rija, la historia que se escribe en este libro bueno, es bastante buena, ¿no? Interesante y llamativa, puesto que se narran los sucesos que también narra un poco, si ustedes se dan cuenta, lo que se vio en Europa, ¿no? Con la peste bubónica, ¿no? Esa semejanza producida por las ratas contagiadas, y al leer estos relatos se puede imaginar la dura realidad que sufrieron personas comunes que nunca imaginaron tal suceso. Entonces podemos observar en esta historia el amor como la de Rambert y su amada, ¿no? Rambert, así se pronuncia, Richard. Rambert con su amada, o la del doctor Castell con su esposa, la misma que no le importó que la ciudad se encontrara cerrada por la pandemia. Asimismo se puede también ver las historias que contó mi compañero de mucha agonía, en donde se describe a detalle cómo fallecen las personas, como por ejemplo el niño que también queda del señor Otán, ¿no? O la muerte que acaba de decir de Tarriu, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El que murió último, el amigo del doctor Ryu. Tahu, se pronuncia Tahu, ¿no? Ajá, Tahu. Se puede leer además las peleas, cómo lo sucedió entre todos, ¿no? Entre Rambert y el doctor Ryu, por el motivo de que Rambert quería salir de la ciudad. Por todo esto, y esta obra es muy buena y merece pues la pena leerla, ¿no, Richard? Ajá. Sí, es muy buena. Lo que quería me gustó acotar. en esta época de cuarentena fue muy divertida. Sí, y es muy buena acotar estas cosas interesantes que acaba de narrar. Voy a leerles una parte ya para cerrar con broche de oro. ¿Te vas a leer la parte de que es subrayado? No. Valor. Ahora es cuando hay que tener razón. Esos otros habían recobrado sin titubear al ausente que creyeron perdido. Esos, al menos por algún tiempo, serían felices. Sabían, ahora, que hay una cosa que se desea siempre y se obtiene a veces, la ternura humana. Así terminó. Interesante. Y al final nos enteramos que Ryus es el que cuenta toda la historia porque todos murieron. Es que la narración se siente como que alguien lo estuviera contando, ¿no? Desde una perspectiva. Además, Albert Camus asegura que, no sé si será en este libro, pero en otras ediciones, el mismo Albert Camus abre la lectura de La Peste con frases, ¿no? O mejor dicho, ¿no? Como tú me dijiste, también creo que habíamos leído que conocer mejor una ciudad hay que averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. Pero es el comienzo de la novela, lo habla. Sí, por eso lo estoy diciendo. No, cuando yo una amiga también le había dicho que compran, no hay eso, por ejemplo. No sé por qué, no sé a qué se debe, ¿no? Entonces, pero él cita también eso, ¿no? Bueno, yo sí lo tengo también, ¿no? Aquella de la enfermedad o la muerte, ¿no? Entonces, La Peste, ya para recalcar y terminar, es una de las grandes novelas de Albert Camus, a que yo les invito a oyentes a leerla, así como nuestro compañero ha contado esta historia tan interesante. Es un poquito extensa, sí, la novela, pero es muy representativa de la literatura del siglo XX. Bueno, los grandes escritores son del siglo XX. Bueno, sí, pero estamos hablando en este caso de Albert Camus, pues en este caso estamos hablando de él, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, muchachos, eso fue todo. Un gusto estar escuchándonos con ustedes. Se despide Rija porque si yo soy cretino, tú eres bastardo. Porque si yo soy bastardo, tú eres cretina. Y bueno, yo también me despido de lo poquito, el análisis en poco de lo que le hemos dicho, y ya le tendremos pues ya a continuación de lo que sigue en esa temporada, ¿no? Que ya viene algo maravilloso, que es teatro. Y ya le vamos a dar pues, ¿no? La nueva ola de las cosas que vamos a hablar acerca de todos los representantes y todos los exponentes de este género dramático. La que es. Bueno, muchachos, ¡adiós! Lávense la cuestión. Que aquí